Estamos transmitiendo. Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio organizado por el Centro de Investigación y Estudios en Ciencias Políticas y la Cátedra de África y el Caribe de la Universidad de Costa Rica. El 25 de mayo pasado fuimos testigos del brutal asesinato de George Floyd, un ciudadano afroamericano a manos de un policía blanco. Y como ustedes saben, su nombre es el último de una larga lista de muertes incomprensibles perpetradas por las fuerzas de seguridad de ese país. Y esas escenas de horror que presenciamos han encendido quizá la mayor ola de protesta en Estados Unidos de los últimos 30 años. Protestas que a su vez han venido abriendo espacios para el debate y la denuncia sobre la brutalidad policial y el racismo en América Latina, una región en donde alrededor de unos 133 millones de personas nos identificamos como afrodescendientes. Y nuestro país no se escapa de esta discusión. Hemos estado observando en redes sociales, en medios de comunicación, en nuestras conversaciones cotidianas el tema, y sabemos que se trata de un tema bastante incómodo para el costarricense, que se debate entre negar y reconocer las diferentes formas de discriminación en nuestro país, y que en la mayor de las ocasiones preferimos callar a la buena usanza tica. Y entonces, con el fin de contribuir a la reflexión y a no callar, es que hemos organizado este espacio que hemos denominado Hablemos de Racismo en Costa Rica. Y me acompañan para hacer esta reflexión Guillermo Navarro Alvarado, Diana Senior Angulo y Shirley Campbell Barr. Bienvenido y bienvenidas. Quiero primero rápidamente presentar a nuestras invitadas y a nuestro invitado, luego hablar rápidamente sobre cómo tenemos pensado este espacio para darles la palabra a ellos. Empezaré por Shirley Campbell Barr. Ella estudió drama y creación literaria en el Conservatorio Castella, es antropóloga social de la Universidad de Costa Rica, cuenta con estudios de posgrado en feminismo africano e historia africana en la Universidad de Zimbabue en Harare, y tiene una maestría en cooperación internacional para el desarrollo por la Universidad Católica de Santa María en Arequipa, Perú, y la Fundación Cultural de Estudios Sociales de Madrid. Ella es activista del movimiento afrodescendiente en América Latina, donde ha contribuido enormemente a los procesos de movilización y concientización de las comunidades afrodescendientes. Uno de sus poemas más conocidos, Rotundamente Negra, se ha constituido precisamente en el emblema de muchas organizaciones afrodescendientes y de mujeres en la región. Ella ha sido invitada a leer poesía, a dar conferencias en múltiples universidades a nivel nacional e internacional, y actualmente se desempeña como consultora independiente en las áreas de género, VIH-Sida, salud reproductiva y derechos humanos. Además de ofrecer recitales periódicos, ofrece conferencias en temas relacionados con mujer negra, poblaciones afrodescendientes en general. Bienvenida, Shirley. Nos acompaña también Diana Senior Angulo. Ella es politóloga de base, posee una maestría académica en Historia de la Universidad de Costa Rica y además es doctora en Historia por la Universidad de la Sorbona, París 3, no sé cómo pronunciarlo bien, donde hizo su especialización en el Instituto de Altos Estudios de América Latina. Su trabajo se ha enfocado principalmente en analizar los procesos históricos de construcción de la afrociudadanía en nuestra América Latina, y es autora de múltiples artículos y ensayos, de los cuales voy a rescatar el libro Ciudadanía Afro-Costarricense, el gran escenario comprendido entre 1927 y 1963, en el cual analiza el proceso de adquisición de la ciudadanía costarricense por medio del proceso de naturalización de poblaciones afrodescendientes. Diana actualmente trabaja con nosotros en la Universidad de Costa Rica como docente e investigadora. Y finalmente nos acompaña Guillermo Navarro Alvarado. Bienvenido. Él es doctor en estudios étnicos y africanos por la Universidad Federal de Bahía, Brasil, profesor e investigador de la Cátedra de Estudios de África y el Caribe y del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad. Él es investigador asociado además del Instituto de Estudios Africanos de la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil, ¿verdad? Sus trabajos analizan los procesos de decolonización y organización política panafricanos en el oeste y sur de África,
y actualmente se encuentra investigando más los flujos migratorios africanos aquí en América Central, así como los procesos de formación de las identidades étnicas en el siglo XIX en nuestro país. Mi nombre es Vanessa Smith Castro, soy psicóloga, trabajo en el Instituto de Investigaciones Psicológicas y es un honor para mí poder moderar este espacio, para el cual hemos preparado unas cuantas preguntas básicas generadoras para que nuestras invitadas y nuestro invitado nos den una provocación y podamos conversar sobre este tema con toda la libertad y amplitud que se pueda. Las preguntas básicas son: ¿cómo se manifiesta el racismo en Costa Rica? ¿Cómo se expresa cotidianamente? ¿Cómo se ha construido y cómo se ha naturalizado en nuestro contexto? ¿Cómo se vincula con lo que acabamos de ver en Estados Unidos y con lo que hemos visto en otros países y en otros contextos? Pero también cómo se vincula con la crisis sanitaria actual. Esas son más o menos las reflexiones que queremos pedirle a nuestros panelistas y vamos a iniciar con una provocación de parte de ellos para luego darle un espacio al público y luego empezar a conversar. Y quiero darle la palabra a Shirley para que nos empiece a hablar sobre el tema. Muchas gracias, Shirley. No te escuchamos. Ya. ya. Muchísimas gracias por la invitación. Yo me siento honrada de estar al lado de Guillermo, de Diana y de Vanessa, a quienes a Diana y a Vanessa los conozco de mucho tiempo. Y bueno, son temas que además me convocan permanentemente como activista, como mujer negra, como activista, como poeta, y como miembro de la comunidad afrodescendiente, de la diáspora, y como humana realmente, porque esto es un tema de derechos humanos, y yo creo que eso es fundamental. Yo quiero hacer unas como dijo Vanessa, un poquito nada más aportar algo a estas provocaciones que Vanessa plantea. Voy a empezar diciendo que yo no pienso definir el tema de raza. ¿Por qué no? Primero porque, bueno, se lo voy a dar a los expertos, pero además yo creo que todos manejamos, cada uno maneja una definición de raza, cada uno de nosotros y nosotras maneja una definición de raza. La raza tiene a pesar de la inexistencia de la raza como tal, la raza ha jugado y sigue jugando un papel preponderante y determinante en cómo establecemos relaciones con el resto de las personas, cómo nos colocamos en nuestras sociedades. De cualquier forma que veamos el término raza, define la forma como vivimos, cómo nos relacionamos los unos con los otros. Sí debo decir que la raza es un invento colonial, es un invento hecho para subyugar, para justificar una violencia institucionalizada, para justificarla, y con fines económicos se crea un término que va a determinar para normar algo que ya estaba en vigencia, que era la institución de la esclavización. Entonces es un invento de los europeos para normar, digamos, para institucionalizar algo que ya sabíamos que estaba ahí. Entonces en este pequeñito espacio que tengo, yo creo que es muy importante para mí yo jugar con estas palabras que son el tema de la negación, la invisibilización y la normalización. Sabiendo que la raza como tal no existe, pero sobre la base de un término inexistente se creó el racismo, y sobre esa base nosotros y nosotras, afrodescendientes en esta parte del mundo, nos ha tocado, hemos debido vivir partiendo de un término que sencillamente ni siquiera existe. Pero el racismo ha determinado nuestras vidas en este lado del mundo. Entonces, nosotros vemos el racismo como una cuestión inherente. Entonces, ¿qué formas toma este racismo? Bueno, en principio ha servido para explotar. Se creó para explotar a las poblaciones y para excluir poblaciones, para excluirnos del desarrollo y para excluir de la economía, realmente, ¿no? A pesar de que es un término que no existe, que es un término inventado a partir de algo que inexistente, ha servido para excluirnos.
¿Qué es importante esto? Nosotros y nosotras, afrodescendientes del nuevo mundo, digamos, sentimos el racismo en la piel todos los días. Sin embargo, el racismo se crea para excluir a este grupo, para usufructuar sobre los cuerpos de un grupo humano, pero al final el problema de eso es, bueno, la exclusión que implica, la violencia que implica y las consecuencias que estamos viviendo hasta el día de hoy, pero también implica que se creó toda un cúmulo intelectual que determinaba quiénes estaban en tal o cual lugar. Y ese cúmulo intelectual, todo ese bagaje, ese cúmulo pseudocientífico que se creó, fue muy bien instaurado en toda la población, no solamente en nosotros y en nosotras afrodescendientes. Todos y todas las personas de este continente o de este lado del mundo fuimos se nos instauró en la mente esta idea de que hay unos parámetros que son los que hay que seguir y una cosa es positiva y una cosa es negativa. Y hasta hoy lo estamos viviendo. Entonces, cuando quiero hablar, después de todo esto, cuando yo quiero hablar de negación, yo estoy hablando que al final de cuentas, en nuestro continente, la gente entonces se asumen como parte de lo positivo. Los no afrodescendientes se asuman como parte de lo positivo. ¿Qué es lo positivo? Lo que no es negro, lo que no es el resultado del proceso de esclavización. Y entonces, todos los otros no son el resultado del proceso de esclavización. Entonces ahí yo voy al proceso de autonegación, porque no cabe la menor duda que hubo toda un mestizaje, término que no me gusta porque lo que hace el mestizaje es invisibilizar las diferencias. Entonces, el mestizaje lo que hizo fue eliminar una parte, negar una parte y darle, priorizar en la otra parte. Entonces, la negación de la que estoy hablando significa que todos los que no somos afrodescendientes son los otros y son parte de los blancos, digamos, de esa clase poderosa. Eso en la mente de ellos, por supuesto, de esa clase poderosa. Y entonces nosotros y nosotras, afrodescendientes, pagamos las consecuencias de eso hasta el día de hoy. Y entonces, la ideología del racismo se institucionalizó de tal forma que permeó todas las estructuras porque estaba muy bien justificada y entonces hasta el día de hoy las poblaciones afrodescendientes pagan esas consecuencias. ¿Qué consecuencias son las que pagan? Pagan en términos de la exclusión, la violencia, la marginalidad, geográficamente se ubican en determinados lugares que los hacen susceptibles a la marginalidad, no solamente por una cuestión de pobreza estructural, sino además por una cuestión geográfica. Entonces están ubicados en posiciones de desventaja comparativa con el resto de la población. ¿Quiénes somos esos? Los que nos reconocemos como afrodescendientes. Hay unos que no nos reconocemos, o los que somos el resultado, los que en el proceso fuimos sujetos, unos objetos de esa violencia ejercida por los sistemas económicos que nos colocaron en esa posición. Entonces, cuando yo digo que quiero hablar de esta negación, invisibilización y normalización, bueno, ¿qué es lo que generó todo esto? Esto lo que genera es una negación de parte del resto de la población de que tienen algo que ver con estas poblaciones que somos nosotros y somos nosotras. En Costa Rica, el racismo no se inventó en Costa Rica a partir de la llegada de los afrodescendientes. O sea, a partir de la llegada de los afrocaribeños. No, o sea, el racismo aquí está institucionalizado desde hace 500 años, hace 400 años, cuando llegaron las primeras poblaciones, cuando fueron traídas las primeras poblaciones africanas a Costa Rica. Porque en Costa Rica no somos solo nosotros los únicos afrodescendientes. En Costa Rica hay una población afrodescendiente que no se reconoce, pero hubo una ruptura que significó la llegada de los afrocaribeños a Costa Rica. Entonces nosotros en ese momento nos convertimos en los negros de Costa Rica, en la población negra de Costa Rica.
No significa con eso que la otra población no había estado sufriendo de exclusión, marginalización, violencia simbólica y física durante todo ese periodo anterior. Pero esa ruptura nos convirtió a nosotros en los objetos de esa discriminación y esa exclusión. Entonces, a partir de ahí, somos nosotros, como Vanessa mencionaba hace un momento, quienes nos reconocemos como afrodescendientes, porque también ese proceso permitió generó un imaginario en esa población de que ellos al final de cuentas no eran negros. Cuando llegamos nosotros, eso rompió. Ellos eran parte y se convirtieron a partir de ahí, con más razón, en parte del grupo dominante, que absolutamente es totalmente falso. Entonces, esa negación se ve en toda la construcción de la identidad costarricense. Esa negación de que nosotros somos parte de una... Ustedes son los extranjeros, que era una mezcla. Cuando nosotros llegamos, era una mezcla entre racismo y xenofobia, que son dos cosas muy diferentes, que hay que aclararlo, sobre todo en el marco de esto que estamos viviendo hoy, a partir del asesinato de George Floyd, que no es la primera vez que pasa en Estados Unidos tampoco. Pasa a menudo, lo voy a decir a menudo, ahora es que se filma, pero pasa a menudo y están afuera los que lo mataron. Pero bueno, los que los han matado. Pero lo que quiero decir es que ahora lo vemos en esta coyuntura, lo vemos cuando nosotros siempre fuimos, iba a ser la definición entre xenofobia y racismo. Nosotros llegamos aquí a finales del siglo XIX, éramos extranjeros y además éramos negros. Entonces nosotros nos convertimos en los negros de Costa Rica y los otros que ya estaban aquí, pues no, ellos, ¿qué son? Bueno, lo más fácil es formar parte del grupo dominante, lo cual es relativo. Entonces también ellos, en ese imaginario nacional, los negros somos nosotros. Ahí voy cuando digo la negación. Costa Rica es un país que ha negado históricamente su racismo, lo ha negado históricamente. Costa Rica es un país que tiene algunas particularidades y no podemos decir que no existen particularidades. Es un régimen democrático, digamos, que inclusivo, digamos. Inclusivo, eso no hace que no sea racista. O sea, nosotros no somos excluidos por ser negros, digamos, de los sistemas educativos o históricamente, a partir de cierto momento histórico, ¿verdad? Que logramos incorporar todo como resultado de una lucha. Pero hay una negación de que hay racismo. Lo comentaba Vanessa. En nuestro país no hay o no había, está empezando a darse, no hay una discusión del racismo. O sea, no hay una discusión del racismo. El racismo no es un tema que esté en el tapete. Esa discusión no está. Eso no es muy diferente que otros países de la región. Debo decirlo en el mismo caso. Yo estoy actualmente en Panamá y en Panamá está, igual que en Costa Rica, está la población afrocolonial que estaban aquí desde el proceso de esclavización y está la población afroantillana, como se hacen llamar. En Costa Rica también hay una población afrocolonial. Es una población que no se ha reconocido como nosotros, que llegamos aquí sabiendo que éramos negros. O sea, llegamos a Costa Rica con la plena conciencia de que éramos negros. O sea, no es que los que trajeron como esclavizados no lo sabían, pero 300 años no pasaron en vano. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esa negación de la identidad costarricense, digamos, de que los negros sigue siendo hoy parte de esa idiosincrasia tica, y yo lo digo, esa es mi opinión, pero que sigue siendo parte de esa idiosincrasia tica de que los negros son ustedes. Los negros son ustedes. Aún cuando no es, porque yo no voy a circunscribirme a Limón, porque yo ni siquiera soy de Limón. Entonces yo no voy a ponerme en ese espacio. No, los negros son ustedes y nosotros somos los otros. Ustedes son los otros. En esa medida es como ellos puede haber una intención, digamos, de hacer saber que ustedes son los otros, nosotros somos los que somos de este país. O sea, ustedes un día llegaron. Sí, pero lo más grave de esto, al final de cuentas, ¿qué es lo más grave? Que esta negritud asociada al proceso de esclavización está completamente diluida en Costa Rica. No hay un conocimiento ancestral y a estas personas se les ha negado también.
la posibilidad de ese referente ancestral, porque se niega eso en la historia, en la identidad nacional. Nosotros, por lo menos, nosotros y nosotras afrocaribeños, sabemos que el rice and beans es la comida de nosotros, digamos, y por poner un ejemplo irónico. Sabemos que en el calipso, sabemos que, pero ¿y esa otra población? Eso es racismo, eso se llama racismo. Esa negación de una parte de la historia es racismo. Eso es una parte del racismo. Eso es parte de un racismo institucionalizado, porque eso está absolutamente ausente en la historiografía costarricense. Aunque eso está cambiando, debo decirlo. Cada vez hay más investigaciones, pero eso a mí nadie me lo enseñó en ninguna parte. Yo nunca lo aprendí. Yo lo aprendí porque mi papá me lo decía, mire, sí, podría ser que, pero mi papá tampoco sabía nada. Entonces, eso también es racismo. Entonces, ¿cómo se manifiesta este racismo? Bueno, se manifiesta, entre otras formas, en esa forma, la educación. Nosotros nunca nadie nos dijo nada. Se manifiesta, hay un racismo cotidiano de todos los días, lo que hoy se conoce como los microracismos. Ahí estamos, el racismo que nos dicen, que nos recuerdan a nosotros todos los días que no pertenecemos. Que está plagado en los chistes, en el estadio, en la publicidad. Ese racismo que nos dice a nosotros y a nosotras, ustedes son extranjeros. No tan específico, pero es esa herencia que nos dice a nosotros, ustedes no pertenecen. Nosotros sí. Esa negación del mismo imaginario del costarricense que dice, esos son ustedes y esto soy yo. Nunca considerando la posibilidad de que nosotros somos parte de una identidad nacional. Lo que está pasando hoy en Estados Unidos, que es la manifestación, como digo, no es la primera vez que pasa, eso ha pasado, pero el movimiento se ha convertido en un movimiento mundial y está haciendo cuestionar, simbrar las bases de América Latina. América Latina se construyó sobre una base racista y así sigue siendo manifestada. En cada uno de nuestros países hay una estratificación por color de piel. Eso es una realidad y lo vemos aún en países del Caribe, la estratificación por color de piel. Entonces, las clases poderosas, ahí está la gente de piel más clara. Hay unos estigmas contra las comunidades donde están los pueblos afro. Hay unos estigmas reales, no solo en Costa Rica, en el resto de América Latina. Aquí hay un estigma contra Colón. En Colombia el estigma contra el Pacífico colombiano. Y así es. Y en muchos países pasa esto que está pasando en Estados Unidos, que la policía tiene un perfil y es a estas personas a las que tengo que ir. Pero bueno, ¿qué nos impacta a nosotros? Yo creo que lo más importante de esto para cerrar es decir, ¿qué me impacta a mí lo que está pasando en los Estados Unidos? ¿Qué nos impacta en nuestros países? Hay que poner en la mesa de discusión el tema del racismo. No es posible que nos dé miedo hablarlo. No queremos hablarlo. ¿Y saben por qué no queremos hablarlo? Porque hablar del racismo, porque ponerlo en la mesa de discusión implica asumir responsabilidad por mi propio racismo. Asumir responsabilidad de lo que no he hecho. Hoy se está hablando mucho de que no es suficiente estar contra el racismo. Hay que ser antirracista. ¿Y qué significa ser antirracista? Asumir posiciones, ponerse en los zapatos del otro. No solamente poner la manita así en el Facebook. Hay que ejercer presión, todos somos iguales y todas somos iguales. Entonces, hay que reconocer lo que está pasando en el patio de nuestra casa. Una vez que entendemos eso, nos involucramos, discutimos, lo ponemos en la mesa de discusión, es cuando se puede hacer. Nuestros países, la mayoría de países de América Latina, no tienen leyes que penalizan el racismo. Impunemente el racismo pasa como si nada y nadie lo penaliza. Algunos sí lo tienen, pero igual son las leyes sin importancia, digamos. O sea, entonces yo creo que eso es un poquito lo que yo podría seguir hablando aquí días enteros, pero esa es un poquito mi posición al respecto y bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Shirley. Y de hecho, vamos a devolver después al público y después volvemos nosotros porque has hecho unas provocaciones demasiado rotundas. Pero me gustaría ahora escuchar a Diana. Diana, decinos tus impresiones. Bueno, yo quisiera iniciar saludando de manera, bueno, ancestral y muy sentida a todas las personas que están reunidas en este espacio.
de manera sincrónica, los que lo harán de manera asincrónica. Agradezco a la cátedra, a la Escuela de Ciencias Políticas, al CIEP y a todos sus colaboradores por haber hecho posible este conversatorio virtual. Y a la vez me siento sumamente honrada de compartir este espacio en la moderación tuya, Vanessa, y también los aportes de Guillermo Navarro, así como la luminosidad de nuestra poeta y hermana afrocostarricense Shirley Campbell. Yo, para entrar en materia, realmente quisiera subrayar algunos elementos que son importantes y que Shirley mencionó, pero sí inicio diciendo lo siguiente: las razas no existen, y quiero repetirlo, las razas no existen. Y quienes me conocen me han escuchado hablar mucho de la ficción de las razas, ¿verdad? Y aunque las razas son una ficción, ¿verdad?, inventada para crear esa falsa diferenciación inherente a los seres humanos, seguimos lidiando con su consecuencia estructural, material, tangible e inmediata. Y eso es el racismo. Ahora, sobre este tema hemos venido trabajando un grupo de personas académicas, especialmente de la comunidad. El pionero fue el doctor Kuhn Duncan, pero también la doctora Carmen Hutchinson ha hecho importantes aportes al respecto. Lo menciono porque pareciera que el tema es nuevo y se volvió en algunas personas como una moda, entre comillas. Esto no es una moda. Esto es un tema que tiene una larga data. Ahora, ¿queremos seguir hablando de raza? Bueno, entonces hablemos de la única, ¿verdad?, que debería importarnos, que es la raza humana. Y dejemos atrás este tema de los colores, que ante la diversidad humana, realmente el único color que compartimos, ¿verdad?, en sus diferentes tipos y que resulta esencial, diría que para vivir, es el rojo de la sangre. Y lo menciono porque todavía en los medios de comunicación se habla de gente de color. Por favor, superemos esto. Voy a iniciar con algunos puntos para entrar dentro de las provocaciones que fueron lanzadas a nosotros y nosotras. Primero, y bueno, en perspectiva histórica y un poco también haciendo uso de la politología, bueno, la historia, que tiene que ver con los pueblos descendientes de africanos, no inicia con la conquista y la colonización de América. Hay que entender que hubo historia en África antes de la trata y de la esclavitud, ¿verdad? Así como posterior a estos lastres que constituyen crímenes de lesa humanidad, y así están establecidos. Estamos hablando que sin opresión, la opresión que hubo durante toda la esclavitud, no hay resistencia, y fueron más de 300 años, 3 siglos bajo el yugo de la esclavitud, durante los cuales la población africana y sus descendientes siempre buscaron la manera de liberarse de dicha institución jurídica. Sí, institución, quiero remarcar, institución jurídica, porque recordemos que lo legal no implica, ¿verdad?, que sea justo. Ahora, luego de abolida la esclavitud para el conjunto centroamericano en 1824, se instaura de manera casual, yo no creo en las casualidades, la ley de bases y colonización en todos los países, sin excepción, en las nacientes repúblicas, y era esta ley que prohibía expresamente los denuncios de tierras por parte de africanos y de tener que sobreentenderse de sus descendientes en estas diferentes jurisdicciones. Entonces imagínense, salir de la esclavitud y no tener ni siquiera el derecho a hacerse un pedacito de tierra. Bueno, vamos hilando. La inmigración afrocaribeña de la década de 1870, a ver, fue la última opción, así en esos términos, que fue aceptada, no tan complaciente, ¿verdad?, por las élites políticas liberales de la época, quienes, a ver, en términos de esta ideología que estaba en el momento, la ideología del progreso, hubiesen preferido, pero sí, sobradamente, que fueran europeos los inmigrantes que arribaran de manera abrumadora al país. No se les hizo. Entonces, dando un gran salto en el tiempo, quisiera puntualizar que el proceso de naturalización y luego posterior consecución de la ciudadanía costarricense, que estudia a fondo, aunque inicialmente en el papel fue lograda por hombres y mujeres, luego de 2 a 3 generaciones afrocaribeñas nacidas del país, inclusive mucho antes de la Carta Magna de 1949. Y en ello, ahí está la resistencia de la que vengo hablando, y en ello me dio lo que establecía la Constitución Política de 1871. Sin embargo, esta igualdad de condiciones, entre comillas, la población afrocaribeña, como lo acaba de mencionar Shirley, recibió una serie de impedimentos a la hora de acceder a la ciudadanía, más en el orden de lo entendido como racial
y no tanto por su supuesta condición extranjera, ¿verdad? O no ciudadana. Entonces recordemos, por ejemplo, la ley que prohibió la entrada expresa de población negra en el 1942. Ahora, el hecho de que nuestro país se haya concebido a partir de un imaginario colectivo, ¿verdad? En términos de paz, en términos de democracia, vamos a ver, eso no significa que no existan brechas, que no existan desigualdades de tipo social, tales como el racismo. Y el hecho de que aquí, como he escuchado en los últimos, y leído también en los últimos días, no se maten a los afrodescendientes como se hace en Estados Unidos, lo cierto del caso es que no podemos negar otras muertes que en términos, yo diría, simbólicos, pero también reales, niegan, ahí la parte que estaba mencionando Shirley, la negación, así como limitan las posibilidades de desenvolvimiento social pleno, ¿verdad?, de la población afrodescendiente en este país. Entonces, en algunos elementos que yo me he permitido caracterizar, yo quería mencionar que el racismo en Costa Rica ha sido, y no voy a extenderme mucho en esto, ha sido endémico. O sea, está en nuestra idiosincrasia. El solo hecho de considerarnos la Suiza centroamericana, la supuesta blanquitud mayoritaria de la población costarricense, episódico, cuando, por ejemplo, detonan estadios a propósito del fútbol, estructural, derecho a la educación, sí, tenemos derecho a la educación, pero pese a la alta profesionalización, ¿verdad?, con respecto a la media poblacional, y esto está constatado en estudios no hechos por mí, sino hechos por otros colegas, a partir de los últimos 2 censos, se siguen presentando serias dificultades en el acceso al empleo formal y calificado por parte de la población afrodescendiente. Y un último elemento del racismo yo lo podría catalogar de manera circunstancial, digámoslo así. Por un lado, tengo el dato de, bueno, una lamentable golpiza que fue perpetrada por autoridades a un joven que estaba de visita en una zona rural remota del país, donde se supone no debería estar, entre comillas, y por otro, tengo un accidente de tránsito. Ambos hombres afrodescendientes con libertad de desplazamiento geográfico como ciudadanos de este país. Y me refiero a 2 casos que conozco de cerca, sucedidos iniciando, ¿verdad?, el siglo XXI o al transcurso del siglo XXI, con el agravante de que ambos no trascendieron a la opinión pública, donde me dio la impunidad, y aunque uno vivió para contarlo en el seno de la comunidad afro y de su familia, el otro murió a manos de un conductor que se dio a la fuga. Entonces ahí estamos entrando en el orden de cuánto valen las vidas de las personas afrodescendientes. Yo podría seguir ahondando en ejemplos, pero para ir finalizando y dar paso también a la intervención del público, las preguntas, quisiera señalar que podemos disfrutar, o sea, no hay ningún problema, podemos disfrutar del humor, podemos reírnos, podemos celebrar, podemos llorar, inclusive hasta nos podemos enojar. ¿Por qué no? Entonces, somos seres humanos. Pero siempre y cuando ninguna acción de este tipo implique denigrar al otro o a la otra en su condición de persona, en su dignidad humana. Y la manera en que nos expresamos también denota más que educación o tener títulos, un tipo de inteligencia en la cual deberíamos concentrarnos más, a mi criterio, en mi nivel de opinión, en reproducirla de manera más sistemática, y es la inteligencia emocional, o en su defecto, si quieren llamarlo, empatía, ¿no? Hago eco de las palabras de la doctora Marva y mi amiga Marva Spence, a propósito de un incidente que, bueno, desafortunado, que yo catalogaría de mala praxis profesional en la verbalización. Vamos a ver, quisiera un médico, y en el marco de un programa televisivo, ya todos sabemos de qué estoy hablando, ¿verdad? Y que abonó al prejuicio y la estigmatización afrodescendiente en este país. Y lo importante que quiero rescatar de esa situación es que las palabras son tan nocivas como las armas. Por eso, entrando un poco en diálogo, pero a la vez tomando distancia con lo que está pasando, la lamentable situación en Estados Unidos,
yo me atrevería a pedir a la gente y hacer una retrospección y pensar que debemos escoger más la vida, potenciarnos en términos de respeto a la diversidad humana, en aras de la convivencia social, y ponerlo primero, ¿verdad? Sin ningún tipo de dudas, ponerlo primero para beneficio de las generaciones actuales y las generaciones venideras. Y con esto yo cerraría mi intervención por el momento. Muchas gracias. Gracias a vos, Diana. ¿No? Guillermo. Bueno, muy buenas tardes. Para mí es un honor estar aquí con Diana, con Shirley, con Vanessa, ¿verdad? Que han abierto el camino para discutir abiertamente esto que atañe al conjunto de la sociedad costarricense, latinoamericana y global. Y yo creo que lo que hay que empezar diciendo es que el racismo estructura todas las instituciones de nuestra sociedad y todas las prácticas individuales de nosotros y nosotras. La pregunta, ¿hay racismo en Costa Rica? No se puede hacer ya. Nunca debió haberse hecho y no se puede hacer ya. Hay racismo en Costa Rica, es una afirmación que tenemos que reproducir permanentemente en todos los espacios. Porque la pregunta lleva al tabú y el tabú al ejercicio de la violencia. Siempre que hay violencia, se cubre con un tabú. Eso lo sabemos desde los propios estudios antropológicos sobre los ejercicios del tabú, etcétera, etcétera. En este sentido, yo voy a abordar algunos elementos particulares para intentar desarrollar la relación de ese ejercicio de la violencia. Hay que reafirmar, tal y como planteó Shirley y Diana, que las razas no existen. Sin embargo, se practican. ¿Y cómo se practican? Con el ejercicio de la violencia dirigido a grupos sociales específicos en la sociedad. Ahora, ¿quién ejerce ese grupo? Y aquí es el punto o el puente que conecta el contexto costarricense con el contexto estadounidense. Y es que en los dos se parte de la idea de una identidad hegemónica que vendría a ser la identidad del blanco. Entonces, en ese sentido, la blancura es una práctica de la violencia permanente que solo se sostiene con la reproducción de la misma violencia. ¿Okay? Y aquí es lo primero que tenemos que revisar en nuestras propias identidades particulares. Identificarnos con una identidad que nace de dos procesos extremos de violencia sistemáticamente genocidas, como es el colonialismo, el tráfico de personas esclavizadas, y que se reproduce a lo largo de la formación de las naciones latinoamericanas y, en fin, de las naciones modernas, porque estructuran las naciones europeas, estructuran las naciones africanas y estructuran las naciones asiáticas. El ejercicio de esa identidad se da en Costa Rica en un momento particular y muy interesante. Y aquí hay que hacer aquí hay que remarcar que los estudios sobre estos procesos o estos ejercicios de violencia no tienen la profundidad en el mainstream o en los estudios hegemónicos sobre la construcción de la nación. Costa Rica se construye durante el siglo XIX y inicios del siglo XX con la transición de una identidad supuestamente mestiza, que ya vamos a tocar más adelante, y hacia una identidad blanca. Y esa identidad blanca se va a caracterizar por tres formas. Primero, va a plantear que el país es un país homogéneo, lo que implica la supresión de la diferencia, ¿verdad? En términos estructurales, en términos violentos, en términos prácticos. Va a plantear también la excepcionalidad en términos raciales comparativamente a los otros países de la región, la idea de la Costa Rica blanca, contrapuesta a las demás naciones centroamericanas, pensadas como indígenas o mestizas. Y también va a colocar como eje de la formación de su idea de nación y sus instituciones la idea de exterioridad, que es la que desarrolló ampliamente Shirley. Digamos, este proceso particular se desarrolla con violencias estructurales particulares, que Shirley explicó muy bien. Por ejemplo, el olvido, o más que el olvido, yo diría
la construcción de una ideología que borra las bases en el proceso de esclavización y las bases afrodescendientes de la nación y también las indígenas, ¿verdad? Que es un proceso violento que implica tanto el imaginario como también un proceso violento físico, ¿verdad? Como se han estudiado a las formas de segregación y aislamiento de las poblaciones indígenas, y que se va a reproducir en nuevos procesos de segregación y separación. Como dice la historiadora Lara Putnam, en Costa Rica se piensa el país a partir de geografías racializadas. Y esto ya demuestra, digamos, los elementos centrales o compartidos de la cuestión del racismo, porque el racismo implica 3 elementos particulares. Primero, la geografía, que la carga de elementos negativos o positivos, precisamente porque nace el colonialismo, ¿verdad? El caso más estudiado es el caso africano, que se carga a lo largo de toda la historia del pensamiento europea como negativo, como masiva historia, etcétera, etcétera. Luego están los rasgos físicos y luego están los elementos culturales, ¿verdad? Que en los 90 vamos a ver. Entonces, esa identidad blanca necesita ejercitarse, necesita practicarse con la violencia en diversas dimensiones. Y aquí, uno de los elementos centrales que tenemos que tener es que se plantea mucho la excepcionalidad comparativa en relación al contexto estadounidense, pero es una excepcionalidad relativa porque los estereotipos y los prejuicios son violencia. Y si son repetidos a lo largo de la sociedad, esos estereotipos y esa violencia se convierten en sistemáticos. O sea, tenemos racismo sistemático igual que en los Estados Unidos. Mismo proceso. Ahora, otro elemento central. Las condiciones del racismo se acoplan y se caracterizan a procesos sociohistóricos particulares de cada país. Y esto es un elemento central porque he escuchado a algunos observadores diciendo, no, el racismo es los que viven en Estados Unidos, pero no lo que viven en Costa Rica. En realidad, no. Hay procesos particulares, pero eso no elimina el fondo y el ejercicio de la violencia, ¿verdad? No elimina el fondo y el ejercicio de la violencia. ¿Por qué? Porque en América Latina, durante mucho tiempo, las élites negaron el ejercicio del racismo. El caso típico es el caso brasileño, ¿verdad? Que en los 50 decían, ok, nosotros somos la utopía racial, en contraposición a los Estados Unidos, donde se ejerce la segregación. Claro, gracias a los movimientos sociales, a los movimientos afrodescendientes, sabemos que el ejercicio de la violencia es sistemático. Hay ejercicio de la violencia policial, etcétera, etcétera, en todas las mismas dimensiones y en dimensiones más profundas que el ejercicio de la violencia de algunos estados en los Estados Unidos. Entonces, hay que tener un elemento central. Hay particularidades específicas, pero eso no elimina el ejercicio de las mismas formas de fondo. Y en el caso costarricense, uno de los elementos compartidos es precisamente la identidad blanca. Aún no hemos, en el contexto intelectual y en el contexto práctico, contestado la propia identidad que sostiene las prácticas de violencia. ¿Ok? Ese es uno de los elementos. Ahora, otro elemento ya para finalizar que quería tocar es que dentro de los procesos, dentro del ejercicio de la raza, que es el ejercicio del racismo, el ejercicio de la violencia, siempre se dan transformaciones a lo largo de la historia, porque legitima formas de control, de opresión, y como es una violencia, necesita legitimarse simbólica y prácticamente, así como cualquier violencia. Entonces, en ese proceso, el racismo se va transformando y va objetivizando nuevas poblaciones particulares. Y esto creo que es central en el contexto costarricense. ¿Por qué? Porque en relación a poblaciones vulnerables como los nicaragüenses, se habla mucho sobre la xenofobia, el odio, ¿verdad?, a los extranjeros. Pero en términos generales, la xenofobia es ejercicio del racismo. Qué sé yo, comparemos el ingreso per cápita de un nicaragüense con el ingreso per cápita de una persona identificada como blanca costarricense. O sea, esas relaciones son las que nos reflejan que hay nuevos grupos que están siendo racializados, ¿verdad? Y tenemos en el caso europeo dos grandes ejemplos. En el siglo XVII, los irlandeses, y durante todo el desarrollo de la modernidad, los judíos, ¿verdad? Son ejemplos de cómo las culturas, las geografías, los rasgos físicos
son racializados. Entonces, esto es un elemento central. ¿Por qué? Porque siempre que hay un ejercicio del racismo, hay una articulación de nuevos grupos a ese ejercicio desde un grupo de poder particular que se identifica como la primera raza inventada, la raza blanca, o la que se piensa como la ausencia de raza, en ese sentido. Y un elemento central que también quisiera colocar, y que he visto que se coloca a lo largo de las discusiones, es que siempre se plantea el papel preponderante de la afrodescendencia en términos del racismo. Y es que tiene que ser así, porque es precisamente en la conjunción del colonialismo y del tráfico de personas esclavizadas en donde el primer grupo racializado surge, y, como decían las feministas afrobrasileñas, mientras no se suprima la práctica de racialización y ejercicio de racismo a las poblaciones afrodescendientes, no podemos dar los pasos para eliminar el racismo en las demás poblaciones o en los procesos de racialización, básicamente. Gracias. Gracias a usted. Nos están llegando preguntas de Brasil, por ejemplo, nos están llegando preguntas de Costa Rica, nos están llegando preguntas que van a lo profundo hasta de los modelos teóricos que utilizamos. Voy a empezar con la pregunta de Carla Vanessa Rojas Montero. Ella nos dice, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esa idea de que el blanco es superior? ¿De dónde salió esa idea de que ellos son una, entre comillas, raza superior? ¿A quién le gustaría comentar esta pregunta o responder esta pregunta? Vanessa, una consulta. ¿Vamos a contestar una por una o tal vez una ronda de preguntas? Recojo preguntas, ¿les Sí, parece? Sí. Recojo preguntas. La otra pregunta que me parece también muy interesante, voy a lanzarles estas dos. Una, ¿de dónde viene? ¿Verdad? ¿Por qué se cree que los blancos son superiores? Pero la otra que me parece muy interesante de Brasil nos dice, el racismo estructural se impone por la marginación de los negros en los barrios marginales, así como por el genocidio de los jóvenes negros y el encarcelamiento de esa población. Y nos pregunta, ¿cómo es que se hace en Costa Rica? ¿Cómo se hace explícito el racismo en Costa Rica? Creo que voy a dejar estas dos preguntas primero. ¿De dónde viene esa idea y cómo se manifiesta aquí, tomando como ejemplo el caso de Brasil? Bueno, voy a responder rápidamente. No responder, pero bueno, dar mi aporte en este sentido. Yo creo que hemos explicado un poco en esta ronda de exposiciones de Diana, de Guillermo y yo, intentado explicar un poco de dónde viene esta idea. Es una cuestión, es una fabricación para justificar la explotación. No es nada más que una ideología que se crea a partir de una intencionalidad puramente económica, y entonces tiene que crearse toda una justificación para el racismo. Entonces, esta idea de que lo blanco es la idea de lo blanco como lo positivo, lo negro como lo negativo, todo es una historia para justificar la esclavización, para justificar la explotación de unas personas sobre otras personas. Realmente es así. Y entonces a partir de eso se crea toda lo mencionaba Diana, cuando hacía referencia a esta afirmación que hace un profesional de la salud en un programa de televisión. De ahí nace todo eso. O sea, es necesario crear todo un cúmulo de conocimiento, y lo pongo entre paréntesis, entre comillas, perdón, para justificar que vamos a explotar a otros seres humanos en nuestro propio beneficio. Entonces, de ahí es que nace. Entonces, todo eso, pero es tan increíble, todo eso es tan increíble que a mí me parece muy importante. Es tan increíble esa estructuración que se hace, que hasta el día de hoy, 500 años después, se vive a partir de esas creaciones pseudocientíficas que se hicieron. Hasta el día de hoy se instauró de tal forma en nuestras sociedades, en las estructuras, etcétera, que es difícil saber dónde empieza una cosa y termina la otra. ¿Dónde empieza
¿Dónde empieza la idea de una y termina la otra? Es tan terrible que voy a poner el ejemplo que recientemente, o sea, lo que quiero decir es que no lo hemos priorizado de tal forma que no sabemos dónde empieza, dónde termina. El último ejemplo que quiero poner de esto es recientemente en el marco del asesinato de George Floyd, me pasaron un noticiero chileno con este muchacho, un corresponsal en Minneapolis, no sé, en algún lugar por allá, reportando lo que está pasando en Minneapolis. El muchacho está reportando. Ver a este muchacho es como ver claramente un afrodescendiente, o sea, de piel un poco más clara, ¿no? Pero lo que él dice es lo siguiente, muy revelador para mí. Él dice, bueno, estamos reportando, hay muchos disturbios, muchos destrozos, etcétera. Y lo que le tengo que decir, le dice al conductor de la televisión, es que las personas tienen miedo. Las personas tienen miedo de ser dañadas. Las personas blancas como yo tienen miedo de ser agredidas por la población afroamericana. Entonces yo dije, pero ¿cómo pudimos llegar a esto? El sistema nos lavó el cerebro de tal forma que esta persona, lo decía Malcolm X, hay que tener mucho cuidado porque nos volvemos, nosotros, es tan poderoso el sistema que nosotros vamos a volvernos contra nosotros mismos, contra nosotras mismas. Este muchacho que se ve, a nadie le podría caber ninguna duda, y eso que en Chile hasta hace poco se decía que no había afrodescendientes, pero este es se ve más afrodescendiente que los amigos míos que conozco el movimiento afrochileno. Y él dice, las personas, y en Estados Unidos está diciéndolo, cuando en Estados Unidos es muy claro quién es blanco y quién no. Él está diciendo, tenemos miedo por nuestra integridad física. Eso tiene dos cargas. La carga de que él se siente, él ve a los afroamericanos como el otro siempre, como los que van a agredir, como los que él tiene miedo, y además él es blanco. Lo mencionó Guillermo muy claro, lo mencionó Diana también. Eso han hecho con nosotros. Ese creer que somos blancos, porque lo blanco es lo que tiene que ser. Lo otro es lo que no tiene que ser. Y eso me parece que es muy importante. Y en diferentes lugares yo creo que el racismo opera de diferentes formas. O sea, el racismo no opera igual en Costa Rica necesariamente que en Brasil, o en Costa Rica que en Colombia. El origen es el mismo, pero no funciona y en algunas cosas puede ser muy similar. No en todos los lugares funciona igual. Yo viví en Brasil también por muchos años y participé con el movimiento afro-brasileño. Efectivamente, en un país es revelador cuando en un país donde la mayoría de la población es de origen africano, y entonces esta población pero infelizmente el poder lo ejercen la clase blanca, digamos. Y además el resto de la población también es parte de esa clase blanca. Las diferencias en Brasil son tremendas, muy evidentes. Entonces el racismo opera, no estoy diciendo que no haya similitudes o no, pero el racismo opera además de unas formas muy obvias. O sea, es muy obvio, es muy claro. Aunque termino diciendo que el racismo puede ser claro, pero infelizmente la invisibilización para mí es claro. Para mí es muy claro, porque lo he vivido desde toda mi vida. Para mí es claro. Y para mucha gente es claro. Pero para mucha gente que está ejerciendo el microracismo no es claro. Para ellos está instaurado en su consciente e inconsciente, y para ellos usted se enoja porque ustedes son unos grandes acomplejados. En fin, eso quería aportar. Yo de manera breve quería decir que, bueno, las razas son, aparte de ser una construcción muy bien lograda, de dividir a la humanidad entera en 4 grupos principales, por colores, que yo insisto en remarcar ese son todos los colores que viene dividiendo desde ese tiempo y no tiene ninguna razón de ser. Todos los seres humanos tenemos una pigmentación, y eso no dice absolutamente nada de capacidad intelectual, de propensión al delito, de posibilidades de desarrollo intelectual, de poder bailar o poder desarrollar algún tipo de habilidad. Pero todo eso se construyó para situar, ubicar socialmente a ciertos grupos en beneficio de otros. Y claro, con un beneficio económico, pero también hubo
un trabajo, digamos, desde lo político, desde el poder, para establecer muy bien logrado, y efectivamente hasta nuestros días, este asunto del divide y vencerás. Nos han logrado separar sobre asuntos que no son reales. Entonces, esta construcción de los blancos, que además también fue hecha con la ayuda y legitimación de lo religioso. Si vemos toda la imaginería religiosa, pues bueno, todos los santos tienen una cierta, ¿verdad?, construcción visual, y todo lo que es pecaminoso, malo, pues tiene otra. Y eso también nos ayuda a cimentar. Y esta idea de que en un primer momento los negros no tenían alma, los indígenas después de manera milagrosa la tuvieron, pero que los negros se quedaran sin alma, ¿verdad?, era también parte de la justificación para someterlos de esa manera. En cuanto a, insisto, esto es total y completamente antojadizo, sirvió para unos propósitos específicos y hay que entenderlo. Invito a la audiencia a que lea y que se informe para poder empezar a desprogramarse de lo que aprendieron o de lo que escucharon, porque a veces la omisión de este tipo de conocimiento me genera ignorancia y repetición de estereotipos, de prejuicios y una serie de vejaciones. Y en cuanto al racismo, pues bueno, tiene múltiples expresiones. En Costa Rica lo que hay es un racismo que yo catalogo de sutil, que no deja de ser racismo porque dependiendo en qué espacio te encuentres y a qué sitio quieres acceder, ya sea a nivel laboral, sitios de diversión, de entretenimiento, de deporte, todo depende. O sea, hay lugares donde no sos, digamos, no representas un peligro, pero en otros donde efectivamente la competencia entra en juego. El racismo tiene más expresión en lo callejero y de manera, digamos, contundente, y lo mencioné, digamos, yo no, hasta la fecha no sé lo que es ir a un estadio a ver un partido de fútbol, y creo que voy a quedarme sin hacerlo, porque ese es un espacio de reproducción del racismo horrible, ¿verdad? Y se han hecho campañas y se ha tratado de erradicar, pero también el problema que tenemos en Costa Rica es que lamentablemente nos da la tendencia de copiar patrones extranjeros. Estamos en procesos de globalización y demás, y el peligro que puede haber es que empiezan a repetirse actividades y situaciones complicadas para la población, simple y sencillamente porque en otros lugares se están haciendo, y no hay una reflexión interna de los límites, digamos, y los problemas que puede generar dentro de la convivencia humana, que es lo que, digamos, en términos más amplios, yo quisiera rescatar. O sea, debemos de dejar de guiarnos por los malos ejemplos y tratar, digamos, dentro de lo que también muy a lo tico, hablamos de la vida costarricense, bueno, tratemos de hacer cosas a nuestro estilo sin tener que copiar, y hagamos que nuestros espacios de encuentro sean eso, más bien, y no que generen espacios de rechazo y de exclusión, básicamente porque hayan sido colaborados, digamos, y fomentados también, por ejemplo, desde los medios de comunicación. Limón, ¿verdad? Ayer tuve otra entrevista y el tema de que Limón, siempre se habla de Limón como lugar delictivo de criminalidad. Bueno, Limón tiene varios espacios, cantones y distritos, pero cuando pasa algo en San José no se dice San José, se dice una localidad, no voy a mencionar ninguna para no herir susceptibilidades. Se dice un distrito, se dice un cantón, se dice una localidad. No se dice San José, incautamos tantos kilos de, ¿verdad? Entonces hay que empezar a deconstruir eso desde el lenguaje. No es simple semántica, no es simple semántica, es empezar a deconstruir la forma en que estamos entendiendo a los demás, a los otros, en este caso a las poblaciones afrodescendientes. Sí, yo quisiera acotar en relación a lo blanco, ¿de dónde viene? Es un elemento que creo que hay que resaltar. La idea de lo blanco viene de la competencia colonial y para legitimar genocidios sistemáticos. ¿Okay? Y eso hay que tenerlo claro porque ese patrón se repite a lo largo de la historia con la reproducción de las prácticas de discriminación racial, el genocidio sistemático, ¿verdad? Es lo que tenemos en el contexto estadounidense, donde hay 3 veces más riesgo de un afroamericano ser asesinado por un policía que un latino o un blanco, por ejemplo, ¿verdad? 3 veces más, eso se llama genocidio sistemático. En el caso brasileño, 3 veces más el número, ¿verdad? En donde en las comunidades pobres son asesinados impunemente, masificadamente aquellos que por su color de piel son categorizados como
criminales, sin ningún debido proceso. Entonces, ese es un elemento que se puede reproducir en el contexto costarricense, porque las prácticas de discriminación racial tienden al exterminio sistemático y al control sistemático de grupos poblacionales. Y eso es un elemento que hay que tener siempre presente cuando se discute. Precisamente el ejercicio de la identidad blanca se sostiene. Si no hay violencia practicada, no hay identidad blanca. Se sostiene en diversos niveles, ¿verdad? La reproducción de estereotipos y prejuicios es violencia sistemática reproducida desde una identidad que se considera no racializada, pero que es la primera identidad que se crea para controlar grupos poblacionales. Entonces, esos elementos se reproducen en el contexto costarricense, ¿verdad? No nos creamos diferentes en ese sentido, se reproducen. ¿Por qué? Porque causa sufrimiento. El racismo, la reproducción de estereotipos y prejuicios causan sufrimientos a grupos poblacionales. Y también la posición del blanco crea el elemento de la supuesta o la estructura que no permite escuchar a los propios grupos que están sufriendo la discriminación racial. ¿Por qué? Porque se legitima. Ese es un elemento. En Costa Rica, la categoría de blanco es muy claro, ya ha sido estudiado, nace precisamente entre 1870 y 1920, a partir de la articulación de un darwinismo social y de las teorías de la eugenesia, ¿verdad? Para dar competitividad a las élites en el plano internacional, en el contexto del comercio, el café, etcétera, etcétera, pero también para diferenciar el Valle Central del resto del país. Ese es un elemento estudiado, o sea, hay ejercicio de poder en la propia historia y en la emergencia de la identidad de lo blanco en Costa Rica, pero antes de eso, también la identidad, antes de 1870, la identidad del mestizo. El mestizo es la identidad que permite la reproducción del ejercicio del poder de aquellos que son descendientes de los colonialistas. No todo mundo era mestizo, ¿ok? Y en el contexto latinoamericano eso se reproduce, ¿verdad? Qué sé yo, en México, ahora que se está estudiando los procesos de segmentación a partir del color de piel, de la pigmentocracia, ¿verdad? El mestizaje es el mestizo blanco, ¿verdad? No es el mestizo que tiene otros colores, no es el mestizo indígena, es el mestizo blanco, ¿verdad? Y eso ya se ha estudiado empíricamente, ¿verdad? Aquel que tiene una piel más clara tiene más posibilidades de ser contratado, de acceder a los puestos de trabajo en las universidades, en los institutos de investigación, etcétera, etcétera. Ese es un elemento central que yo creo que hay que recuperar. Precisamente nos vienen entrando preguntas que tienen que ver con conceptos de diferenciación entre racismo y otras expresiones de discriminación. Esteban Soto Solano, perdón, nos pregunta que si no más bien podríamos hablar de aporafobia, porque aquí, más que de xenofobia o de racismo, porque aquí el asunto no es tanto el odio al extranjero como ciertas características socioeconómicas, ¿verdad? Y es muy interesante porque tiene que ver con la intersección entre raza y clase, raza entre comillas y clase. Y luego también nos escriben desde Lima, Tomás Prieto, que nos dice que si hemos trabajado precisamente el concepto de pigmentocracia, que lo acaba de mencionar Guillermo, que sería bueno que lo trabajáramos un poquito más, ¿verdad? Evidentemente lo que nos están pidiendo es un poco que hagamos una delimitación de los conceptos. Aquí tengo otra pregunta de Eliot Pérez, que es: profundicen un poquito acerca del contraste entre aporafobia, xenofobia y racismo, ¿verdad? Y es que estamos enfrentándonos a una temática que cruza, ¿verdad? Esas intersecciones entre pobreza, racialización, ¿verdad? Extranjerización, que nos hayan excluido de la identidad nacional, que me estaba comentando una amiga que cada vez que el gobierno ve que hacemos una demanda, dice, pero si les hemos dado todo, como si nosotros fuéramos de afuera y los buenos costarricenses nos han ayudado, ¿verdad?
pero además no es que yo soy racista, es que ellos son muy vagos, ¿verdad? Y no se superan, ¿verdad? No se superan y entonces si no trabajan, ¿cómo van a querer superarse? Entonces me parece muy interesante porque esta segunda ola de preguntas tiene que ver con precisiones acerca de estas expresiones del racismo en Costa Rica, xenofobia y aporafobia. Y me gustaría, no sé, que ustedes reaccionaran al respecto. No sé, Shirley, si quiere empezar usted. Bueno, a mí me preocupa un poco siempre que, y bueno, que lo tenía entre los puntos que a mí me gusta, que yo quería tocar durante la breve exposición, pero a mí me preocupa mucho cuando yo creo que nosotras entendemos hoy el tema de la interseccionalidad. Entendemos que el análisis no puede ser aislado, no se puede analizar la condición de mujer negra, por ejemplo, para poner un ejemplo, sin analizar los otros elementos que me cruzan a mí, los elementos estructurales que me cruzan a mí como mujer negra, a mí o al conjunto de las mujeres negras en contextos latinoamericanos, por ejemplo. Bueno, que tienden a ser mujeres mujeres pobres, tienden a ser mujeres que tienen temas de acceso a la salud, y entonces ya si además es una mujer negra que es lesbiana, etcétera. No se puede, tenemos que hacer un análisis en donde hacemos un análisis en donde se analizan las condiciones que determinan la posición de determinado individuo o individuo en la sociedad. Sin embargo, me preocupa mucho cuando se insiste muchas veces en decir, y nos ha tocado muchas veces en decir, bueno, ¿será que es el término que es racismo? O tiene que ver también con un tema de clase. Claro que tiene que ver con un tema de clase. El racismo tiene que ver con clase, porque casualmente, o casualmente no, estructuralmente, las poblaciones afrodescendientes en nuestro continente están cruzadas por un componente de clase. En Brasil, la mayoría de la población negra es una población pobre, pero la razón de eso es porque es una población negra. El racismo funciona en todos los niveles de la sociedad. A mí no me discriminan por pobre, necesariamente. O sea, eso es una discriminación. Pero cuando una es la vicepresidenta del país, una mujer afrodescendiente, y el racismo cruza, insultos, vienen, van de todos los niveles, es por ser negra. No tiene que ver con clase social en este caso. Es por ser negra. Entonces, yo lo que creo es que los análisis, hay que hacer todos los análisis, pero no podemos equiparar o decir, es que el racismo está asociado directamente con la clase social. Yo crecí pobre y los pobres me discriminaban. O sea, no éramos iguales. Hay elementos que determinan, el racismo se construye, bueno, nos construimos obviamente con poblaciones desposeídas completamente, éramos poblaciones desposeídas desde el principio, explotadas, violentadas, etcétera, pero a partir de ahí se construye el racismo, se justifica. El racismo está basado en cómo se ve una persona, cómo yo me veo. El racismo, yo también, yo abro la discusión siempre también en términos de xenofobia. Claro, hay cosas que se cruzan, la xenofobia, el racismo, todo. Sin embargo, yo puede ser xenófoba contra los estadounidenses o contra cualquier nacionalidad porque no me gustan los extranjeros, pero voy a ser racista contra el negro estadounidense. Entonces, yo creo que es importante. A mí me parece que es una discusión fundamental, es una discusión muy importante, pero también hay que tener un poquito de cuidado con el peligro de equiparar una cosa con otra o darle más importancia a una que otra. Nos cruzan diferentes tipos de exclusiones y tenemos que entender que esto es lo que viene a ser el análisis de la interseccional. Estamos cruzados y cruzadas por diferentes tipos de exclusiones y discriminaciones. Eso es muy importante. Me preocupa de eso también, para terminar. Mucho se ha dicho. Cuando yo digo que no estamos discutiendo el tema del racismo, todavía no está sobre la mesa, porque cuando queremos ponerlo en la mesa, siempre va a aparecer alguien que diga, no, pero no será porque tal cosa. No, hablemos las cosas como son. Vamos a la causa de las cosas.
El racismo es racismo, tiene nombre y apellido. El racismo se ejerce contra mí, que no soy pobre. Cuando Guillermo decía, se evidencia cuando en el acceso al trabajo, cuando mi cara se presenta para un trabajo a la par de la cara de otra mujer blanca, la verdad es que infelizmente yo sé, en mi condición, yo sé a quién van a escoger. Porque así funciona el racismo. Y yo sé que igual me va a decir a mí el señor, el verdulero, la señora que limpia mi casa o quien sea. Brasil, yo viviendo en Brasil, eso es un ejemplo muy claro. Cuando nosotros tenemos, y lo voy a poner como ejemplo, cuando nosotros tenemos, cuando uno tiene una posición alta en Naciones Unidas, por ejemplo, y vamos y el chofer es un brasileño mestizo, a quien le abren la puerta es al chofer mestizo. Así, yo no soy la persona que es a la que le rinden, no, porque se asume, está aquí, que esta persona no es, él es. Y por último, quiero decir una cosa que me parece importante, que no quiero tomarme todo el tiempo. Es muy importante, y lo decía Guillermo, muy importante, entendemos claramente cómo se construye esa blanquitud o ese concepto de blanco en Costa Rica, en el caso específico de Costa Rica. Tenemos que empezar a deconstruir eso. Es muy importante deconstruir eso de llamarles a unos blancos y a otros, porque es mentira. Todo es una farsa. Todo es una farsa. O sea, todo es una farsa. Tan farsa es como que alguna vez nosotros fuimos negros, éramos negros en contraposición con los blancos. Pero es una farsa. Pero eso genera, y por eso se usa, porque genera un empoderamiento social que pone a unos por encima de otros. Con todo esto de lo que está pasando hoy alrededor del asesinato de George Floyd, cuando las personas en un país como el nuestro o en otros contextos que se ha desatado en muchos países, cuando las personas están hablando de no, nadie se asume como racista. Ellos están actuando ante una situación determinada que a todos y a todas nos lastima profundamente. Ver esas imágenes es una cosa dolorosísima. A todos nos afecta profundamente, pero yo sé, eso es muy importante, pero yo sé que viviendo en Estados Unidos, por ejemplo, yo viví en Estados Unidos, a mí me daba temor, y es una realidad, pensar que mi hijo va a salir en la calle y tiene que cuidarse de la policía. La policía, él tiene que cuidarse, él tiene que protegerse de la policía. Entonces, yo creo que es importante que la gente empezara a deconstruir esos conceptos, empezar a hablar estos temas, pero de verdad, no sacar la manita. O sea, eso es importante también, porque es el resultado que están, pero hay que abrir la discusión real de estos temas. Guillermo. Sí, bueno, hay varios elementos. La primera cuestión ya la colocó Shirley. Siempre que se habla de racismo se busca otro concepto, ¿ok? Pero la mayor cantidad de estudios que tenemos dicen que es racismo. Toda la prueba empírica nos dice que es racismo. Todas las experiencias biográficas nos dicen que es racismo, ¿ok? Y aquí es donde hay que hacer una cierta crítica a ciertos conceptos que yo creo que son muy situados en el imaginario costarricense. El primero es xenofobia, ¿verdad? Después de los 90s, durante ciertos sectores, ¿verdad?, intelectuales, se empezó a sustituir, en el marco de las políticas multiculturales, a sustituir la palabra racismo o el estudio de las prácticas de discriminación racial por otros conceptos. Uno de ellos es la xenofobia. La xenofobia es un concepto que individualiza el problema. Cuando hablamos de racismo, estamos hablando de un problema social, estructural, histórico. Cuando hablamos de xenofobia, individualizamos el problema. O sea, en términos generales, despolitizamos el problema. No es un problema de la institucionalidad, es un problema de la psicología del individuo. Esa es una práctica muy común cuando se estudian los procesos de racialización, ¿verdad? Y otra cuestión es la porofobia, que es un concepto muy reciente. Pero yo voy a colocar un estudio particular que siempre se estudia cuando se aborda el racismo. En el sur de los Estados Unidos habían dos tipos de pobres. Los white poor trash,
¿ok? Aquellos que no tenían tierra, aquellos que no tenían casa, que formaban parte de las masas blancas pobres. Y también estaban los afrodescendientes pobres. Después de la reconstrucción de los Estados Unidos, la política del Estado apoyó subsidios directos a los white poor trash, creando una clase social media en el sur de los Estados Unidos, y además esa identidad de ser blanco los hacía sentir diferentes y empoderados a los afrodescendientes. ¿Ok? Ahí lo que tenemos es racismo. No tenemos odio a los pobres. Tenemos racismo. El odio a los la porofobia vuelve a psicologizar el problema. Si nosotros colocamos en el centro de discusión el racismo, estamos colocando la historia. Estamos enfrentando la historia de nuestras naciones, estamos enfrentando la historia individual de nosotros, de nuestra biografía, de cómo nos situamos en el mundo y también de cómo interactuamos con él. Por eso, para mí, el término racismo es central. Es central porque también hay grupos particulares que han sufrido la práctica de la violencia y por características, ya lo dije, geográficas, rasgos físicos y rasgos culturales, ¿verdad? Los estudios sobre las migraciones en Europa particularmente han mostrado que los grupos migrantes pueden ser racializados. Los turcos tienen ciertas características, negocian de cierta forma, no sé qué, los otros que vienen de otro lugar, y así se van creando estereotipos, luego violencias estructurales, etcétera, 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 ¿verdad? Ese es un elemento central. Discutir el racismo implica politizar el problema, implica discutir las instituciones, implica discutir la historia. Y otro elemento que ya se tocó también es, lo resume una pregunta: ¿todos los extranjeros son discriminados? Así es simple. Todos son discriminados. Por ejemplo, un norteamericano blanco se presume que tiene cierta posición social. ¿Por qué? Porque el estereotipo racial lo sostiene su identidad, y por lo tanto se abren las puertas institucionales que para poner un hotel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquel que forma parte de un contexto como el nicaragüense, o sea, esos son solo dos elementos. La pregunta es, la que nos tenemos que hacer es, ¿todos los extranjeros son discriminados? Y otro elemento, ¿quiénes son extranjeros? ¿Dónde se revela la cuestión del racismo? Yo coloqué, uno de los ejes de la nación costarricense es pensar la exterioridad. ¿Ok? Tercera, cuarta generación, ¿verdad? De las primeras olas de afrocaribeños continúan siendo pensados como exterioridad en el contexto hegemónico costarricense. Segunda, tercera generación de migrantes nicaragüenses no son pensados como costarricenses, porque en el fondo la ciudadanía reproduce la idea racial de un tipo ideal racial, el blanco, al que supuestamente todos tenemos que apegarnos, y por eso reproduce profundamente las violencias y el sufrimiento particular. Así de simple. El racismo es el cimiento de la ciudadanía, el cimiento del Estado, el cimiento de la nación y el cimiento del imaginario. Por eso tenemos que colocar racismo en el centro. ¿Ok? Los elementos psicológicos, las implicaciones psicológicas del racismo son centrales. La idea, cómo se estructura el sufrimiento, cómo se enfrenta el sufrimiento, como decía Fanon, ¿verdad? En el famoso libro Piel Negra, Máscaras Blancas, cómo yo enfrento el sufrimiento, y de ahí para adelante. Pero una cosa es contextualizar y reconocer un sistema social de violencia y discriminación, y otra cosa es decir que es un problema psicológico, que es odio a los extranjeros, etcétera, etcétera. Diana, ¿querés aportar? Sí, nada más para complementar lo que ya se comentó ampliamente. Bueno, dentro de mi intervención hice un recorrido muy rápido sobre los principales temas que nos ocupaban en materia de racismo en el país. Justo la semana pasada, mi libro Ciudadanía por Costa Rica se volvió un bestseller. Y es un libro que tiene ya, va a cumplir 10 años, y hasta ahora la gente conocen el título. Eso también habla mucho de a qué le estamos prestando atención, ¿verdad? ¿Qué queremos, con qué nos queremos identificar, qué queremos reconocer, qué queremos olvidar?
Y no podemos olvidar una historia que se sigue repitiendo de manera estructural, sistemática, y que de alguna forma mantiene excluidos a ciertos grupos dentro del todo nacional. Bueno, a ver, la porafobia se sostiene por sí sola, la xenofobia se sostiene por sí sola. Ya mencioné que en el caso afrocaribeño, en el momento en que se estaba poniendo en cuestión si eran o no ciudadanos habiendo nacido en el país, cuando se les atacó, no fue por ser extranjeros. La principal causa del ataque fue por ser negros. O sea, fue un asunto racial. Está en el libro, lo pueden leer. Entonces, yo creo que es importante discutir las diferentes formas de discriminación, formas con esta de intolerancia que pueden existir, pero en este momento hay que darle espacio y a ir a un tema que es fundamental. Parece que incomoda. Bueno, como dice una amiga mía, qué bueno que incomode, porque justamente eso es lo que queremos generar. Incomodidad que nos moleste y dejar de reproducirlo. Y esto me lleva a la pigmentocracia, que se mencionó por ahí en algunas de las preguntas. La pigmentocracia estuvo desde la construcción de las castas, ¿verdad? Y esta idea de 4 grupos, pero 4 grupos divididos en 8, 12, 16, en fin, los nombres de los diferentes grupos y las mezclas que se daban eran y son de reírse, ¿verdad? Son absurdas, pero todo esto se construyó para mantener cierto orden de cosas, fue una estratificación socio-racial, y eso hay que mantenerlo claro. Y además, entender que eso en la práctica, en la realidad, no tiene ningún asidero. Como lo dije al inicio de mi intervención, nada, o sea, el tema del color, bueno, la gente habla de color, la pigmentación de la piel de una persona no dice absolutamente nada de si es buena, si es mala, si es capaz intelectualmente o si puede ser un potencial criminal. Entonces, dejemos atrás estas ideas y empecemos a vernos desde nuestra condición humana, que yo creo que ese es el primer paso que tenemos que dar, ¿verdad? Para poder pensar en una sociedad más inclusiva o en sociedades más inclusivas. Hemos provocado mucha incomodidad con este debate, se los aseguro. Hemos tenido algunas reacciones que nos dicen, bueno, estamos hablando aquí del racismo contra el negro, pero ¿qué pasa cuando el negro ejerce racismo contra el blanco? ¿Qué me dicen al respecto? ¿Qué es siempre lo que nos dicen? Claro, es que yo también me he sentido discriminada, ¿verdad? Somos los oprimidos también capaces de ejercer racismo. Yo también he escuchado eso muchas veces, pero para entender eso también hay que entender el concepto de racismo, que también se ha explicado aquí un poco. El racismo tiene que ver con poder, tiene que ver con el ser el dueño de los medios de producción, digamos. El racismo no funciona al revés, no existe el racismo reverso, eso no existe, se llamará otra cosa, se puede llamar otra cosa, pero además yo voy a decir que hay que tener un poquito de cuidado cuando se dice eso, porque yo he escuchado esa frase muchas veces, no, yo de quien más he sentido racismo es de los negros hacia mí. ¿Qué es racismo? Si lo ponemos a entender, que bueno, volvemos al principio de la exposición, habría que entender que eso no puede ser. No hay forma, tiene que ver con el ejercicio del poder. El racismo tiene que ver con el ejercicio del poder. Y el racismo tiene que ver con tiene que ver con el ejercicio del poder, primeramente, a partir del cual se crea toda esta institución, digamos, pero además tiene que ver con cómo se ven las personas. Eso también tiene que ver. Y yo creo que eso es muy importante que las personas lo entiendan. Seguir repitiendo eso no lleva, lo que mismo que Diana ha dicho y lo que Guillermo ha dicho, seguir repitiendo eso no lleva a ninguna parte. Hay que poner sobre la mesa la discusión sobre el racismo. Muy importante. No podemos, al final hay que inventar, el racismo fue inventado contra nosotros y nosotras. Así fue inventado. Ese es el origen. Hubo seguramente esclavización de otro tipo en otras partes, antes de la esclavización contra los pueblos de origen africano. Hubo, sí, pero nunca estuvo basado en la tonalidad de la piel de una persona.
Entonces, seguir repitiendo que los negros son más racistas, eso no es verdad. Y es lo mismo que yo vengo diciendo en esta charla y siempre lo digo. Eso es tratar de desviar la discusión, con todo respeto. Desviar la discusión para otros temas como se desvía siempre. Hablemos de racismo, entendamos lo que es, discutámoslo, sentémonos y hablemos. No va a haber otra forma de cambiar las cosas si no abrimos la discusión sobre nuestro propio racismo, el con el que nos han educado, con el que hemos crecido. Entonces, si no abrimos esa discusión, vamos a seguir repitiendo cosas como, el problema es eso por un lado, pero por otro lado, casi que decir que, ustedes es que se quejan, pero vea lo que hizo tal, vea lo que hizo tal otro, se puede, si ustedes se esfuerzan, se puede. Lo que pasa es que ayúdense, el problema que ustedes tienen es un tema de autoestima, eso me lo han dicho 1000 veces. Yo arreglo mi autoestima. ¿Quién me arregla la estructura allá afuera que ejerce violencia racista? Entonces, yo creo que lo importante es abrir esta discusión. Eso de hablar del racismo que ejercen los negros contra, bueno, no es lo mismo hablar del otro o la otra en estos contextos. Cuando en el marco del asesinato de George Floyd, había gente diciendo, no, el problema es que hay racismo en todas partes. El chino contra el negro contra el blanco. Y yo, no. O sea, hablemos las cosas por su nombre. Eso es tratar de no entrar en la discusión de fondo. ¿De qué estamos hablando aquí? Lo dijo Guillermo muy claramente, muy claramente. El racismo es la madre de todos los males, diría yo. En fin. Guillermo. Sí, primera cosa, no solo hemos hablado de un grupo, hemos puesto una serie de ejemplos. Ese es el primer elemento, porque el racismo se transforma y articula grupos a partir del contexto particular. Todos planteamos eso. Eso es un elemento. Ahora, hay una carga particular histórica que las poblaciones afrodescendientes tienen. Por lo tanto, como diría Shirley Membe, no podemos pensar las prácticas de discriminación racial sin colocar en el centro de esas prácticas la población sistemáticamente racializada y sobre los hombros de la cual se construyeron las dinámicas de violencia, que son las poblaciones afrodescendientes. ¿Ok? A partir de ese punto podemos discutir todos los grupos racializados que son y serán más a lo largo de la historia, ¿ok? Porque el racismo tiene una inventiva y una práctica gigantesca para legitimar y ejercer violencia. Ese es un elemento. Lo primero, durante lo que discutimos que hay una identidad hegemónica. O sea, hay una identidad que ostenta el poder. ¿Ok? Esa identidad en el contexto costarricense es la que se identifica como blanca. En otros contextos será mestiza, en otros contextos será X, Y, pero en el contexto costarricense la identidad blanca es la que se identifica con el poder simbólico y con el ejercicio del poder. ¿Ok? En ese sentido, el racismo es un sistema de opresión y en esto quiero marcarlo profundamente. Es un sistema. ¿Ok? Es sistemático, se reproduce a lo largo de las instituciones, estructuras y prácticas de la sociedad. Y ese sistema está determinado por el ejercicio del blanco a los demás grupos. ¿Okay? En ese sentido, no puede haber un racismo a la inversa. ¿Por qué? Porque ningún otro grupo ostenta el poder en el sistema. ¿Okay? Así es simple. Es como si discutiéramos el colonialismo francés en el contexto senegalés. Y un francés dijera, sentí racismo por los grupos Wolof. No puede sentir racismo porque él ostenta el poder. Él es el poder colonial que controla el territorio, que controla los cuerpos, que los administra. ¿Okay? Lo mismo es en el contexto costarricense. No puede haber racismo en contra del grupo de poder porque el grupo de poder es el que define los contornos y las prácticas de la discriminación racial.
Y como ya lo discutimos, en Costa Rica están definidas, ¿verdad? Diana puso ejemplos de violencia policial, estereotipos, prejuicios, exclusión, nuevos grupos racializados. ¿Quién nombra quién son los extranjeros? La identidad hegemónica. Por lo tanto, no se puede sostener que hay violencia, que hay racismo a la inversa. Ahora, lo que yo creo es que la gente psicologiza el problema y plantea que es la discriminación en el momento, lo cual también es inexistente, porque solo hay discriminación cuando se repite a lo largo del tiempo, o sea, como un sistema, como una práctica permanente. ¿Okay? Pero lo más central es que el racismo es un sistema, se reproduce, es una práctica, no hay racismo. Si la gente piensa en hay razas, ahí se ejerce un racismo individual que no afecta al otro. Si la gente piensa hay razas y lo practica, ahí hay racismo porque está ejerciendo la violencia. Y solo hay un grupo identificado con el poder para ejercer esa violencia. En el contexto costarricense es el blanco. El racismo a la inversa es una reacción que descubre el propio racismo del blanco, en términos sintéticos. Diana. Bueno, yo brevemente, porque ya quedó suficientemente aclarado que no existe el racismo a la inversa. Y justamente la única manera de que pudiera existir, hace un rato, porque es un tema que ha salido recurrentemente a propósito de todo lo que está sucediendo. Hace unas horas vi un video de un comediante que no es conocido, pero trataba este tema del racismo a la inversa. La única forma de poder hacer racismo a la inversa es darle vuelta a la pirámide de la que estamos hablando, irnos unos 500 años atrás y que sean los africanos los que lleguen y saquen a los europeos, los esclavicen y los manden para acá. Esa es la única manera de poder generar racismo a la inversa. Muchas gracias. Me acaban de llegar un par de preguntas y me encantaría tenerlos un rato más, si ustedes me lo permiten aquí. Me acaban de llegar dos preguntas muy provocadoras. Por un lado me llega la pregunta de Mónica Pérez Guidotti, si podemos hablar del racismo en la academia, nosotros académicos. Y otra pregunta muy provocadora, que yo no quiero dejar de pasarla, es si podemos hablar más un poco sobre el racismo en su versión institucional. ¿Cómo? Y aquí está lo provocador. ¿Por qué tenemos tanta ausencia de legislación que proteja? ¿Y qué pasa con políticas de acciones afirmativas para ingreso a la universidad, por ejemplo? Que ahí sí estamos ya metiéndonos en temas, ¿verdad?, candentes en un país en donde se supone que todos somos igualiticos y todos tenemos las mismas oportunidades y aquí solamente se crece por el esfuerzo personal, ¿verdad? Entonces, el tema de, por un lado, el racismo institucional, el racismo en la academia, la ausencia de acciones afirmativas, ¿cómo se ve? ¿Cómo lo ven en Costa Rica? ¿Qué futuro le vemos a eso? ¿Qué experiencias hay? Me parecieron muy interesantes estas preguntas porque nos tocan en lo profundo de nuestra identidad como académicos, ¿verdad? Pero también como universidad, una universidad que, a la que quieren ingresar un grupo muy grande de personas, ¿verdad? Y a las que se tiene que escoger y en donde hay subrepresentación de ciertas poblaciones. ¿Quién quiere empezar? Tal vez inicio yo. Racismo académico, es que la conversación de ayer iba en torno a estos temas. Racismo académico lo contesto muy sencillo. ¿Cuántos docentes afrodescendientes hay en la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, en el TEC y, digamos, en las universidades públicas, por lo menos? Ya no digo en las universidades privadas. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos se ven en las aulas? ¿Cuántos estudiantes afrodescendientes hay en estas universidades? O sea, cada vez se ven menos, ¿verdad? ¿Por qué? Estoy haciendo preguntas tirando un poco dentro de la sátira, pero también no son ingenuas, ¿verdad? Hay una razón. Ahora, sobre las políticas afirmativas dentro del proceso de acceso a la universidad, pues nosotros tenemos un examen de admisión. Esto ha sido una discusión compleja,
es compleja y además hay cierta resistencia institucional, hay que decirlo de alguna forma. Yo no veo posibilidades de desarrollar políticas afirmativas, aunque creo que son importantes en ese sentido. Habría que cambiar cosas fundamentales dentro de la universidad y bueno, no voy a ahondar en eso porque ya me extendí ayer bastante sobre ese tema. Lo que me parece importante es que bueno, que hay que visibilizar esto, ¿verdad? Si hay universidades, por ejemplo la Universidad Nacional, que tiene algún mecanismo para propiciar que los estudiantes indígenas puedan acceder a ciertos cupos, yo creo que no está tan complicado, no estaría tan complicado, pero bueno, hay cierta resistencia institucional, insisto, y no se da de esa misma manera en la universidad. Y hablo de la Universidad de Costa Rica, que es donde yo trabajo. Y luego hay un tema importante de los profesores o los docentes que logran ingresar, ¿cuántos están en propiedad? ¿Verdad? Porque ese es otro tema. El internado es un tema muy, muy complejo también dentro de la universidad. Y en ese sentido, pues bueno, son discusiones abiertas y hace falta tomar decisiones, ¿verdad? En ese sentido. Y yo creo que hacer estudios que de alguna manera visibilicen los espacios que están haciendo falta, porque hay estudiantes afro, ¿dónde están? ¿Hacia qué opciones están, digamos, ellos potenciando su interés? ¿Verdad? ¿Qué tipo de carreras prefieren? Bueno, yo lo hacía un pequeño ensayo de investigación, ¿verdad? Muy de tipo sondeo. Se van a universidades privadas y lo que están optando es por estudiar Derecho y estudiar Medicina. O sea, hay una gran cantidad de nuestros jóvenes que van y están apuntando a esas carreras. Bueno, ¿qué pasa? ¿Verdad? Y después de eso, lo que yo mencionaba con respecto a la alta profesionalización que existe, ¿cuántos de ellos están ubicados con cupos en hospitales? Ese es otro tema que conozco también a fondo, no solamente un asunto cercano familiares, pero también conocidos que han optado por medicina. ¿Cuántos de esas personas están trabajando, están bien ubicadas laboralmente? Lo mismo en otras profesiones, ingenierías, derecho, en fin. O sea, esos son temas que hay que analizar a fondo. Eso tiene que ver con situaciones estructurales que siguen manteniendo una situación de desventaja a la población afrodescendiente. Gracias. ¿Alguien más? Guillermo, Shirley. Guillermo. Sí, yo creo que va por dos líneas centrales. La primera, compartiendo completamente la intervención de Diana, habría que hacer la pregunta, ¿cuál es la composición étnico-racial de la universidad, de las universidades públicas? ¿Dónde están los estudios de esa composición? Para acciones afirmativas es el primer paso, ¿verdad? Y esto ya hay varias experiencias en América Latina. Tenemos que crear estudios que nos expliquen la composición étnico-racial de la universidad. Y eso implica otro elemento central que me gustaría discutir aquí, recuperando lo planteado por Shirley, que es, se ha discutido el racismo como tema académico, ¿verdad? En un artículo que publicó Steven Palmer, creo que en la década de los 90s, sobre los discursos racistas de las élites costarricenses y guatemaltecas, el artículo llega a una conclusión que para mí marcó profundamente lo que tengo que hacer de trabajo, y es, ¿cuál es el efecto de la instauración de la identidad blanca homogénea en los demás grupos que no calzaban en ella? Bueno, esta pregunta se puede compartir en todas las disciplinas. ¿Cómo se estructura la desigualdad en términos de las identidades étnico-raciales? ¿Cómo se estructura la exclusión social? ¿Cuál es el papel de la universidad en abordar esas temáticas particulares? Y el último elemento es una pregunta que en el 2009 me hizo una profesora, Montserrat Zagot, que me planteó, ¿cuántos sociólogos afroamericanos leemos en un curso de sociología angloamericana? Ni uno dentro del contexto del curso. O sea, en el curso habíamos ignorado la gran tradición sociológica que abre W. Du Bois y que marca profundamente todos los estudios de las ciencias sociales
estadounidenses, ¿verdad? Entonces, esos tres elementos revelan un gran vacío que tenemos, y que tenemos, porque me incluyo como parte de la universidad, que tenemos que enfrentar dentro de la propia universidad, transformando el panorama, ¿verdad? Solo para contar una anécdota. Yo estudié en la Universidad de Salvador Bahía, en la Universidad Federal de Bahía, en un contexto en el que se estaban logrando objetivos de acciones afirmativas, ¿verdad? Y conversando con un compañero me dice que en los 90s y antes de los 90s se leía como canónico un texto de un antropólogo brasileño, Gilberto Freire, que planteaba que la sociedad había sido mestiza, que estaba dividida entre dos esferas, ¿verdad? La casa grande o la casa del dueño de la hacienda, y la senzala donde residían las personas esclavizadas, y que la historia de Brasil básicamente era una historia de amor en donde aquellos esclavizados se habían enamorado de el dueño del ingenio y había nacido Brasil, ¿verdad? Ese libro en el 2014 era imposible de leer sin una crítica sustancial. ¿Cómo se logra eso? Colocando a las poblaciones históricamente racializadas en los lugares de producción de conocimiento. Y eso tiene implicaciones sociales, no solo tiene que ver con el racismo, porque nos permite pensar una sociedad más democrática, más inclusiva en términos de derechos humanos, y también en términos científicos, capaz de superar los elementos que amarran, qué sé yo, la epistemología, la ciencia, las teorías, y que invisibilizan los propios fenómenos, como la desigualdad. No se puede pensar la desigualdad sin elementos de racialización. Solo pensemos todos los elementos que podemos descubrir interpretando a partir de la categoría o de las prácticas de racismo, y cómo podemos intervenir en ellas, subsanando elementos de la desigualdad social, ¿verdad? Y eso es solo un elemento en las ciencias sociales. Entonces, ese es un elemento central de las acciones afirmativas. Y creo que van por esos tres ejes. El primero, discutir el racismo en la construcción de la nación y en la formación de las instituciones. El segundo, crear herramientas para incorporar a las poblaciones, para mapear las poblaciones étnico-raciales y permitir allanar el camino para acciones afirmativas. Y el tercero, una cosa tan básica como incluir por su propio peso a aquellos pensadores históricamente racializados. Pensadores y pensadoras. Son tres elementos que yo creo que son muy fáciles de concretar a corto plazo. ¿Alguna otra reacción a esto? Yo solo quiero secundar absolutamente lo que acaban de decir Guillermo y Diana, en el sentido de que eso siempre ha sido, eso es un vacío, es un tremendo vacío a nivel del continente de América Latina, la verdad. Es un vacío histórico tremendo. Y lo sabemos nosotros y nosotras, quienes somos, yo no soy parte de la academia, pero lo sabemos nosotros también, artistas y escritores y escritoras. Lo sabemos, y sabemos que tenemos que lidiar dentro del marco de este racismo estructural para que nuestras obras sean parte del cúmulo académico que se ve en los centros educativos, desde el primer nivel escolar hasta el último año de la universidad. Eso es parte y muy claramente lo dijo Guillermo. Esas hay unas afirmativas necesarias, pero igual Diana lo dijo. Bueno, esas son las preguntas. Bueno, tenemos los datos, y lo dijo Guillermo también, tenemos los datos. ¿Cuántos? Es que eso también es racismo, eso también es parte del racismo. ¿Dónde están esos datos? Los datos de quiénes, cuántos estudiantes afrodescendientes hay en el sistema público de educación. Con esos estudiantes sus necesidades están siendo satisfechas como grupo clave de la identidad nacional.
como un grupo importante dentro de la identidad nacional. ¿Sus necesidades están siendo satisfechas? No. Las necesidades están insatisfechas de determinado grupo. Todo el mundo pierde, todo el mundo pierde, todos perdemos. Nosotros somos violentados y violentadas, pero todo el contexto pierde, la democracia pierde. No hay democracia completa sin la participación efectiva de todos y todas sus miembros. No hay, no puede hablarse de una democracia completa si todos no estamos representados dignamente e históricamente como debemos dentro de todas las estructuras. Y cuando hablo de eso, también hablo de representados en los textos, en los sistemas de educación, en las currículas escolares. No hay una democracia completa si no estamos ahí representados. Entonces, como Diana dice, bueno, el libro de Diana se volvió bestseller ahora. Sí, se volvió, me parece muy bien. Mis libros todavía no se han vuelto bestseller, pero ya están incorporados como lectura complementaria. Hay algunos que habría que sacar, pero ya están ahí un poquito. Se necesita una discusión sobre estos temas. Se necesita una discusión y una discusión académica. Sí. Una discusión a todos los niveles para decir, sí, necesitamos acciones afirmativas, sí, necesitamos representatividad real. Hay un proyecto, tengo entendido, en la Asamblea Legislativa. Si nosotros somos, de acuerdo a las estadísticas, el 8.5% de la población, que nosotros y nosotras sabemos que somos más, esa representación necesitamos ahí. Por lo menos que nos represente poblacionalmente. Eso no se está dando. Eso no es real. Entonces yo creo que es importante la discusión sobre esto. La gente piensa, en Costa Rica esta es una discusión que no se da porque la gente piensa que no es necesario. O sea, ¿cómo? Se quitó, somos iguales. ¿Cómo vamos a darle ventaja a unos sobre otros? No. A mí me dieron desventaja de 400 años. Entonces, no es darle ventaja, es intentar equiparar. Entonces, me parece muy valioso, pero me parece que decir, para terminar, que efectivamente también ese ejercicio de esa violencia simbólica, de ese racismo, el hecho de que no hayan las estadísticas necesarias para empezar a hablar de la necesidad de, por ejemplo, acciones afirmativas. Muchísimas gracias. Vamos a tener que ir cerrando, ya se nos llega. Hemos estado casi 2 horas aquí hablando y hemos trazado una ruta de temas incómodos, ¿verdad? ¿Qué pasa en el arte? ¿Qué pasa en la economía? ¿Qué pasa en la educación? ¿Qué pasa en nuestras propias universidades? Estamos destapando una olla que va a incomodar bastante y yo espero que sigamos incomodando bastante. Sí me gustaría que tal vez ustedes nos dijeran muy rápidamente, o sea, la idea que nos podemos llevar a la casa, algo central de lo que podemos salir de aquí, pensando en cómo seguir discutiendo este tema en el futuro. Ojalá no quede en esto, porque yo decía en otro programa que lo que a mí me preocupa es que pasen 2 semanas y estemos hablando mucho del tema y que en un mes no se siga hablando del tema. Eso es lo que a mí me preocupa, ¿verdad? Porque es que tienen que matar a alguien, ¿verdad? Para que traigamos el tema. Y no puede ser. Entonces, la idea para llevarse a la casa, díganme algo, déjenme algo, déjenle algo a los que han participado. Quiero agradecer profundamente a quienes han participado por Facebook de toda Latinoamérica. Hemos recibido preguntas, preguntas también como muy profundas, muy académicas, pero también muy sinceras, ¿verdad? De preguntarnos de dónde viene esto, ¿verdad? Y yo creo que lo primero que hay que hacer es agradecerle al público, al CIEP, a la cátedra, y quiero que ustedes me ayuden con el cierre rápido, corto, directo. Bueno, yo voy a terminar. Muchas gracias, ha sido un gusto para mí. He aprendido muchísimo además, honestamente. Muchísimas gracias a Vanessa, a Guillermo y a Diana y al CIEP, la verdad, y a la Cátedra de Estudios Africanos. Pero yo quiero solo terminar diciendo lo que he pasado diciendo durante estas 2 horas del panel. Yo soy una activista, yo soy una mujer que ha estado en este trabajo de visibilización por los últimos 30 años de mi vida.
Yo he vivido en diferentes países y en esos países también he hecho lo mismo. Me he dedicado a participar, a colaborar, pero además he viajado por universidades, por las comunidades, con grupos de mujeres. Esto es una realidad que nuestros países tienen que empezar a discutir. Creo que ya se empezó, pero es un tema que tenemos que el grueso de la población tiene que empezar a reconocer que estamos ante un problema histórico. Tenemos que retribuir, tenemos que trabajar para revertir el daño histórico que se le ha hecho a las poblaciones afrodescendientes. Y para eso solo se puede hacer con la conciencia. Y la conciencia empieza en cualquier parte, en la casa, en cualquier parte. No hay que intentar salirse de la discusión. Hay que traer la discusión a la mesa, a la academia, al gobierno, a las instituciones públicas. Hay que traer esta discusión. Hay que estudiarlo. Hay que poner las estadísticas al servicio de las personas. Esa es la única forma. Hay que producir. Nosotros y nosotras afrodescendientes también estamos en eso. Tenemos que producir. Nosotros tenemos que contar nuestra propia historia y la academia tiene que leerla. La academia tiene que leer lo que nosotros y nosotras estamos diciendo. Los estados tienen que escuchar lo que estamos diciendo, la información que estamos produciendo. El movimiento afro de la región está articulándose, está volviéndose cada vez más fuerte. Tenemos 400 años de estar en esta lucha. Este movimiento no empezó ayer. Este movimiento empezó el día 1 en que fuimos arrancados del continente africano. Y aquí seguimos. Y entonces yo creo que es importante que la discusión venga y no tratar de salirnos de la discusión y buscar responsables en otra parte. Todos somos responsables de esto. Y hay que asumir esa parte de responsabilidad para empezar a revertir la realidad en la que unos y unas salen mucho más lastimados, excluidos, marginalizados, asesinados que otros y que otras. Guillermo. Yo creo que hay que decir y volver a decir hasta nunca parar de decir lo que el racismo es una realidad diaria que estructura la forma en cómo vemos, hablamos, oímos, escuchamos y tocamos, ¿verdad? Entonces, el primer paso es enfrentar la forma en cómo vemos, hablamos y tocamos, porque esas formas son las que reproducen violencia y sufrimiento, y quiero hacer hincapié en eso. El racismo y la discriminación racial son prácticas violentas y son prácticas que causan sufrimiento. En algunos estados son punidas por el sistema judicial, ¿verdad? Ese es un elemento central. Y otro, por eso hay que arrancarlo del espacio del tabú, porque el tabú es funcional para el ejercicio de la violencia. ¿Okay? Y para finalizar, yo quiero decir siempre, donde hay racismo, siempre hay antirracismo. Y es esa lección la que nos estamos llevando en el contexto global, en el contexto brasileño, en donde hay un proceso de desdemocratización, de instauración de un Estado autoritario. Los grupos que están al frente resistiendo son los grupos indígenas y los grupos afrodescendientes. Y lo están haciendo excepcionalmente. Están enfrentando la violencia estructural. Lo mismo en los Estados Unidos, en donde estamos viendo una transformación profunda del Estado hacia líneas autoritarias. ¿Ok? Y lo que vemos es que los grupos históricamente en resistencia, los grupos afrodescendientes, chicanos, latinos, están al frente de los procesos de democratización y de resistencia y de defensa de la democracia en el contexto estadounidense. Entonces yo quiero hacer hincapié también en ese elemento. Es central discutir el racismo y es central recuperar las luchas de antirracismo como fuentes de esperanza para enfrentar las violencias y los sufrimientos y los problemas que estamos viviendo actualmente en el mundo actual. Gracias. Diana. Bueno, yo quiero agradecer nuevamente este espacio de reflexión y de construcción colectiva, académica, a la gente que estuvo pendiente dentro de la audiencia. Y en estos tiempos de pandemia, a partir de la
supuesta nueva normalidad, ¿verdad?, que nos ha sido impuesta, yo quisiera proponer que escogiéramos para el beneficio de nuestras relaciones interpersonales y sociales, reconocer primero que la dignidad humana está, digamos, en cada una de las personas y debemos respetarla. Y dentro de esto, también dentro de todo lo que nosotros compartimos, que es la condición humana. Y me parece que eso debe estar dentro del nuevo contrato social que deberíamos estar estableciendo a partir de ahora, igual que lo dijo Vanessa, no, que no sea flor de un día, que pensemos que estamos en la construcción de un nuevo momento y ese momento puede generar espacios de reconocimiento social que por tanto tiempo nos han sido negados. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Les acabamos de dejar un par de provocaciones a seguir trabajando el tema. Dejamos el espacio precisamente para ver quién retoma esta discusión. Tendremos que hacer la metáfora futbolística. Hicimos el pase. Vamos a ver qué hacen con esto, ¿verdad? Porque esto no se puede quedar aquí. Yo agradezco profundamente al CIEP, agradezco a la Cátedra de África del Caribe, agradezco al público, a estos maravillosos invitadas e invitados y a todos los que nos escucharon y les doy las buenas noches. Muchas gracias.